Qué lindos, ya. Yo no los veo, a que conste. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la paciencia. Bueno, buenos días, bienvenidos. Me pidió la otra Molina que habláramos un poquito sobre síndromes mieloproliferativos crónicos Filadelfia negativos, ¿no? En realidad, creo que está mal descrito síndromes mieloproliferativos porque ahora, de acuerdo a la nueva clasificación de OMS del 2022, ya no son síndromes, sino son neoplasias. En realidad siempre lo han sido, pero creo que todavía había un poco de resistencia a llamarlas como tales. Y finalmente ya en la nueva clasificación de OMS están como neoplasias, ¿no? Entonces, el término correcto debería ser neoplasias mieloproliferativas crónicas, que son un grupo de entidades clonales de alguna manera que comparten algunos trastornos en cuanto a moléculas que le van a conferir la identidad de cronicidad y de alteración en stem cell. Y bueno, son varios tipos. Vamos a darle una mirada somera a la clasificación. Y de lejos, la estrella de las neoplasias mieloproliferativas crónicas es el MC, que en digamos, conversatorio que vamos a tener no la estoy poniendo, porque precisamente el MC sí es Filadelfia positivo, ¿no? Entonces, sufre una nueva clasificación sacándola del grupo de las otras neoplasias mieloproliferativas, ¿no? Entonces, un poquito nuestros objetivos son reconocer los principales síndromes mieloproliferativos crónicos, distinguir cuáles son las presentaciones clínicas que pueden compartir algunas manifestaciones entre sí, pero distinguir de repente de cuál estoy hablando para poder enfocar un tratamiento. Obviamente, previamente a eso, tengo que establecer un plan de diagnóstico diferencial y luego ya establecer mi tratamiento, ¿no? Ok, entonces, como les estaba diciendo, voy a sacarla. ¿Dónde está el lapicito? Acá. Ya. Entonces, lo que tenemos es la clasificación de OMS del 2022, donde nos habla de, como decía hace un momentito, hematopoiesis clonal, ¿no? Todas las neoplasias tienen un principio clonal y ahí en ese sentido me gustaría preguntarles qué entienden por hematopoiesis clonal, o más que por hematopoiesis clonal, de repente por la palabra clonal. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan esa palabra? Correcto, que surgen de una célula, digamos, en específico, como dice su compañero. ¿Y qué más? ¿Han visto Star Wars? Bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero ¿tienen idea de la saga? No tienen vida. Ah, ya decía yo, no tienen vida. Sí, ya. Ya, dentro de la saga hay un capítulo que se llama La Guerra de los Clones, ¿cierto? Correcto, ya. ¿Y de qué se trata el capítulo? De unos clones, ya, excelente. No, o sea, ¿cuál es el principio? Copian exactamente, ¿no? A un guerrero, ¿no? Y lo multiplican infinitamente para precisamente formar un ejército de clones, ¿no? Entonces, esa es un poco la mejor explicación, digamos, didáctica que encontré para definir un poco clonalidad, ¿no? Si bien es cierto, como decía su compañero, sale de una célula original, es una copia exacta de esta célula original que ya está mutada, ya está transformada, ¿no? Y al ser clonal va a tener proliferación indefinida, ¿no? Entonces, antes, en las anteriores clasificaciones, no se consideraba esta hematopoiesis clonal, y hay algunas que han ido insertándose porque, al igual que mieloma, que no sé si ya hicieron mieloma, este proceso de cronicidad de las neoplasias mieloproliferativas crónicas pasa por diferentes etapas, ¿no? Entonces podríamos tener una etapa inicial de hematopoiesis clonal con las siglas en inglés de CH, ¿no? Y luego pasar por hematopoiesis clonal de significado, digamos, indeterminado, para decirlo de alguna manera, o de potencial indeterminado, como las CHIPS, ¿no? Y las CCU,
ese que son parte del inicio de este largo camino de gestar una neoplasia mieloproliferativa, ¿no? Entonces, todo parte de este origen clonal que se gesta durante mucho tiempo, ¿no? Similar a lo que pasa con mieloma. Luego ya OMS dice, bueno, vamos a clasificar per se las típicas neoplasias mieloproliferativas, que son las que más o menos conocemos, ¿no? O sea, leucemia mieloide crónica, neutrofílica crónica, AP vera, mielofibrosis, TE, la eosinofílica crónica, la mielomonocítica juvenil y la mieloproliferativa sin especificar, ¿no? Entonces, estas son, digamos que las clásicas, las que conocemos, y nuevamente parten de un origen común que luego vamos a ver en el esquemita hematopoiesis. Luego OMS inserta algunas otras neoplasias que estaban medio sueltas, como mastocitosis, ¿no? Las mieloides linfoides con eosinofilia y fusión de algunos genes de TKI, ¿no? Las mielodisplásicas mieloproliferativas. Este es un grupo interesante donde se inserta la mielomonocítica crónica, ¿no? Porque dado que estamos teniendo con la tecnología que tenemos y el avance en el campo de salud en la mayoría de países, aún así sean del tercer mundo como nosotros, o suena mejor en vías de desarrollo, creo, tenemos población cada vez, digamos, vemos pacientes con más años que todavía de alguna manera están operativos o lo que llamamos nosotros fit. Entonces, conforme el ser humano avanza en edad, envejece todo y envejece también la parte cromosomial y la parte de ADN, y esto promueve formación de algunas alteraciones precisamente en cromosomas que pueden ser el inicio de estas hematopoiesis clonales. Entonces tenemos muchas neoplasias como estas, por ejemplo las mielodisplásicas, que son típicas de gente mayor de 60 que pueden compartir con mieloproliferativas y no estar clasificadas en las clásicas, ¿no? Que son estas. Entonces, es importante tener un poco la clasificación medio en la cabeza. O sea, creo que no es solo el objetivo de la clase que se la aprendan, pero si más adelante les interesa este rubro de la medicina, por lo menos sospecharlo para que cuando se enfrenten al paciente podamos, o sea, una vez clasificado, es más fácil ofrecerle al paciente algún tipo de tratamiento, ¿no? Ok, bueno, luego continúa la clasificación, ¿no? Esto es parte de la otra, de lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, ¿no? Con las mielodisplásicas mieloproliferativas, mielomonocítica crónica, y justo lo traje a colación porque hace poquito vino un señor de 89 años que las hijas lo traen él es de Huaraz, y lo traen a vivir con él porque vive solo y lo ven medio malito, o sea, medio decaído, y lo traen, y finalmente, para hacerles corto el cuento, tiene una mielomonocítica crónica, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? O sea, cada vez, y el señor lo ve, y está, claro, medio decaidito en cuanto a que está deprimido. Yo creo que no por la enfermedad, sino porque lo han sacado de su hábitat. Y las hijas, o sea, a toda costa quieren que se quede acá, y el hombre quiere irse a su lugar, pues, ¿no? Pero dentro de todo, pese a la leucocitosis que tiene, con monocitosis importante, está tranquilo, bueno, tiene 11 hemoglobina, ¿no? Entonces, para Lima está bien, ¿no? Entonces, es importante tener este concepto en mente para poder clasificar. Y luego, bueno, ya vienen otras neoplasias, ¿no? Ok. Entonces, a mí me gusta hacer Siempre que doy esta clase presento esta lámina porque me parece muy gráfica en cuanto a entender también la fisiopatología de los mieloproliferativos crónicos, ¿no? Todas las neoplasias mieloproliferativas crónicas comparten características, ¿no? O sea, todas tienen panmielosis, todas cursan inicialmente con esta producción clonal exagerada y desordenada, que va a ir invadiendo médula ósea y desplazando series dependiendo de la línea a la que la neoplasia finalmente se dirija. Todas tienen cierto grado de esplenomegalia, así el paciente no lo note o así nosotros no lo podamos examinar. Son entidades crónicas y todas afectan el precursor, por lo tanto van a tener afección de todas las líneas, ¿no? Entonces tenemos
unas características compartidas en común. Esta es la foto de un paciente con LMC. Debo decir que fue tomada con consentimiento del paciente. Y como pueden ver en la línea que también fue hecha con consentimiento del paciente y luego borrada, marcada con lapicero en ese momento, la gran magnitud del vaso, ¿no? Que sobrepasa cicatriz umbilical y fue uno de los, vasos más grandes que me ha tocado ver, ¿no? Ok, entonces estas neoplasias mieloproliferativas crónicas, como ya veníamos comentando, son un grupo de hemopatías clonales que están relacionadas, como también ya habíamos dicho, ¿no? Entonces la célula diana tiene una alteración clonal y que va a afectar a stem cell, ¿no? A célula madre totipotente o multipotente. Y por consiguiente, digamos, la progeria de esta stem cell totipotente va a ser igual que la clona, o sea, afectada, ¿no? Y presentan mielosis, ¿no? Y como decíamos, son entidades crónicas, ¿ok? Entonces, ya entrando a las Filadelfia negativas, antes de, digamos, puntualizar, me parece útil tener algunas consideraciones. Las neoplasias comparten alteraciones genéticas, cromosomiales, moleculares, que pueden ser identificadas y, por consiguiente, tipificar la neoplasia a la que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, tenemos funciones de señalización intracelular cumplidas por ciertos genes con localizaciones específicas y que dependen de proteínas también específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el gen JAK2 que está localizado en el 9p24, o sea, en la posición 24 del brazo 9, y la proteína involucrada es JAK2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este gen con esta proteína? Va a sufrir una mutación en el exón 14 en la posición 617F, ¿no? También puede sufrir algunas lesiones en otro exón, que es el exón 12, pero la principal es esta, ¿no? La V617F, ¿no? Entonces, al tener esta alteración, digamos, de señalización intracelular genética en este cromosoma puntual, lo que vamos a tener es mutación que va a producir una neoplasia mieloproliferativa crónica en el casi 100% de los casos, 95, 97, como ven, favorable a policitemia vera, ¿no? Luego vamos a ver este mecanismo, pero como son mutaciones clonales que afectan una célula diana inicial, o sea, una stem cell, no es exclusiva de policitemia vera, ¿no? La mutación de JAK2 también puede verse en trombocitemia esencial y en mielofibrosis. Entonces, la mitad casi, ¿no?, de los pacientes con mielofibrosis o trombocitosis esencial también pueden presentar la mutación, ¿no? Entonces, por eso también es importante, digamos, documentarlo y como todas las neoplasias comparten algunas alteraciones iniciales, definir a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Otra, digamos, proteína importante es la calreticulina, localizada en el gen CALR, ¿no? Cal, donde tiene localización en los cromosomas, 19 en la posición 13 y en la 13,3 o 13,3 y en la posición 13,2, ¿no? Esta proteína va a sufrir, ¿qué tipo de mutación? Va a sufrir inserción y de lesión del exón 9. ¿No? No es muy frecuente en policitemia vera, pero puede estar presente. Es más frecuente en mielofibrosis, como ven, hasta en un 35%. En T es menos, casi la mitad, 15%, máximo 30%, y le confiere al paciente un pronóstico favorable. Otra proteína es el receptor de trombopoyetina, que es MPL, que está en el cromosoma 1 en la posición 34. Y la mutación sufrida es en exón 10, ¿no? También es infrecuente en policitemia vera, es mucho menos frecuente en trombocitosis esencial y algo presente en mielofibrosis. Pero esta le confiere un pronóstico un poquito desfavorable porque le confiere mayor riesgo de trombosis al paciente y obviamente de fibrosis,
¿no? Y así por el estilo podemos ir viendo las diferentes proteínas de función de señalización intracelular o de regulación epigenética. Me detuve en estas, digamos, tres, que son un poco las más frecuentes que podemos tener, ya dos, calreticulina o ¿no? MPL o receptor de trombopoyetina, pero no debemos olvidar, por ejemplo, a TET2, ¿no? Que también está presente en un porcentaje no despreciable en los piloproliferativos Phi negativos, ¿no? Más o menos hasta 20%, 15% en promedio para cada uno, ¿no? O ASXL1, ¿no? Que puede ser con una presentación un poquito más alta, hasta 25% en mielofibrosis, ¿no? Entonces, esa tabla me pareció muy gráfica para poder comprender qué tipo de proteína está involucrada, la función que cumple y la localización. Entonces, la idea de enfrentar a un paciente que tenga una neoplasia mieloproliferativa pasa por no solamente hacer los exámenes rutinarios, de repente el examen, o sea, una buena historia clínica, un buen examen físico, las pruebas, digamos, entre comillas, voy a poner el nombre de basales, ¿no? Sino puntualmente tratar de determinar estas mutaciones para poder tener en claro a qué nos estamos presentando, ¿no? Entonces, podríamos determinar, ¿no? Mutaciones de JAK2, ¿no? De calreticulina, de MPL, ¿no? O podríamos hacer secuenciamiento por NGS ante algunas sospechas, ¿no? Entonces, nos ayudan bastante a enfrentarnos a un pronóstico y a clasificar adecuadamente a nuestro paciente. Ok, entonces, todos los pacientes con mieloproliferativo crónico van a tener ciertas características, las vamos a ver un poquito más adelante, pero, por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene a su consulta y tiene, no sé, cefalea, eritrocitosis, rubicundez, ¿no? Y de pronto les trae un hemograma con, no sé, 20, 22 de hemoglobina, obviamente lo que voy a sospechar es que estoy frente a un policitémico vero, ¿no? Ahora, es importante en nuestra parte de examen físico, hacer la anamnesis adecuada, ¿no? Porque muchos pacientes cuando les preguntan, ¿y usted de dónde viene? Entonces dicen, por ejemplo, no sé, ya no sé, de Caraballo, por decir algo, ¿no? Que justo el jueves creo que tuve consulta. Ah, ya. Y luego lo miro y le digo, ¿pero vive ahí? No, yo vivo en Junín, pero he venido ayer y estoy ahí en la casa de mi sobrino y solo he venido a mi consulta. Ah, ya. ¿Y en Junín en qué parte? Junín, porque Junín es grande, pues, ¿no? No, en el mismo Junín, a como 4.000 metros. Ah, chispas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿no? Y te lo envía el geriatra por eritrocitosis, ¿no? Pensando que es un polisistémico vero. Y luego haces un poquito más de anamnesis y le preguntas, ah, ya, ¿y con quién vive, no? Ah, ya, con mi esposa, no sé qué. ¿Y a qué se dedicaban antes a la agricultura? Y comienzas a preguntar y de pronto te das cuenta que cocina con leña, ¿no? Entonces, sobre la hipoxia del ambiente se suma un tóxico como el humo de leña, que va a contribuir a más hipoxia y por consiguiente más generación de hemoglobina. Entonces, no necesariamente es un paciente con policitemia vera, sino es un paciente con policitemia secundaria. Entonces, probablemente este desafío no lo tengan otras realidades, porque en el hemisferio sur, creo, es que en el hemisferio norte no hay ciudades tan altas como las que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Entonces, frente a un paciente que ya hemos descartado que podría ser un hipóxico y eso motivar su incremento de hemoglobina, además de las pruebas, como ya hemos dicho, deberíamos pedir la mutación, ¿no? Si la mutación sale positiva, que lo más probable es que así sea, en el 95% de los casos, bingo, tenemos policitemia vera, vamos a ver los criterios. Y si sale negativa, tendríamos que pedir la mutación en el otro exón. Que si sale positiva, bueno, es policitemia vera. Y si sale negativa, probablemente no tiene policitemia vera, ¿no? Porque con esta mutación abarcamos casi el 100% de los pacientes, ¿no?
Si por el contrario tenemos un paciente con sospecha de TE porque tiene 1 millón de plaquetas, igual tendríamos que descartar otro mieloproliferativo crónico y por excelencia tendríamos que descartar leucemia mieloide crónica, pidiendo BCR-ABL y las otras mutaciones de JAK2, calreticulina y MPL, ¿no? Porque acordémonos que igual pueden estar presentes, ¿no? Lo mismo para mielofibrosis, ¿no? ¿Por qué? Porque JAK2 está presente solo en el 50% de los casos de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, como para tener algo en la cabeza. Y ahora vamos a hablar un poquito de trombocitemia esencial o trombocitosis esencial, ¿no? Entonces, los pacientes con trombocitosis esencial o con trombocitemia esencial, ahí luego está la otra clasificación del 2022, son pacientes que habitualmente no tienen mayor sintomatología y son un hallazgo, ¿no? O sea, vienen porque el paciente ha ido a un chequeo de rutina o porque estuvo con alguna otra patología X y se descubrió en el hemograma que tenía plaquetas incrementadas, ¿no? El concepto es persistencia de trombocitosis en más de 450,000, que es el tope para plaquetas normales, en ausencia de alguna entidad que condicione la posibilidad de que esta trombocitosis sea reactiva, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que a veces nos ha tocado ver en el hospital, ¿no? Que está post cirugía, ¿no? Y nos llaman los colegas de cirugía porque tiene trombocitosis, todavía no puedo afirmar nada, porque tienen que pasar 15 días del evento que me pudiera causar esta trombocitosis, y si es que la trombocitosis persiste, bueno, recién me pondré a investigar, ¿no? Pero mientras tenga algún evento que pudiera explicar que las plaquetas sean reactivas, entonces voy a mantener la observación, ¿no? Si hago el examen físico y es una trombocitosis reactiva, obviamente no voy a encontrar esplenomegalia, y el examen físico va a ser dentro de límites normales. En cambio, si tengo un paciente con trombocitemia, probablemente encuentre cierto grado de esplenomegalia, ¿no? Ya, bueno, antes creo que por ahí se me coló la otra diapositiva. Estos son los criterios del 2017, que me parece que tengo ahí por ahí otra diapositiva con la del 2022, pero son similares, ¿no? Trombocitosis persistente, ¿no? Demostración de alguna de las mutaciones que no siempre están presentes. Podemos hacer un estudio de biopsia donde van a predominar los megacariocitos pequeños, ¿no? Maduros, algunos de gran tamaño, con núcleo hiperlobulado, y todos los mieloproliferativos tienen cierto grado de fibrosis. Si le pedimos al patólogo que haga la coloración para mielofibrosis, que es reticulina, vamos a tener un grado de fibrosis hasta 1, de 0 a 1, ¿no? Si es más de 1, ya no es trombocitosis, se convierte en mielofibrosis, ¿no? Que no tenga evidencia de otros criterios, de otros mieloproliferativos crónicos, especialmente como estábamos viendo en la de aquí, ¿no? Descartamos leucemia mieloide crónica siempre, ¿no? Porque muchas veces las leucemias mieloide crónicas también suelen cursar con trombocitosis importantes, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Que no sea trombocitosis reactiva, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, ¿no? Las pruebas iniciales y de seguimiento, una buena historia clínica, un adecuado examen físico, ¿no? Es bastante importante tener un hemograma que nos pueda garantizar el conteo plaquetario y sobre todo ver un frotis donde podemos ver un poco las características de las plaquetas, ¿no? Y bueno, las otras pruebas, sí es importante realizar el aspirado de médula ósea y la biopsia, sobre todo, como les decía, para determinar el grado de fibrosis de nuestro paciente, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hecho la clasificación y eso, lo que tendríamos que hacer es estratificar nuestro paciente de acuerdo al riesgo, ¿no? El corte es 60 años, ¿no? La presencia de factores de riesgo cardiovascular, si es que ha habido trombosis previa o no, y la presencia de la mutación de JAK2, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores confiere un puntaje al paciente y lo podemos estratificar en riesgo bajo entre 0 y 1, intermedio más hasta 2 puntos y alto mayor o igual a 3 puntos. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve un poco para determinar la posibilidad de trombosis en pacientes
cada año, ¿no? Esta posibilidad va aumentando si es que el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, sí es importante porque acuérdense que el número plaquetario puede conllevar a, digamos, de alguna manera éstasis y favorecer episodios trombóticos. ¿Ok? Entonces, como tratamiento, la idea es, una vez que nosotros hemos estratificado a nuestro paciente, imaginémonos, conmigo se atiende una señorita que tiene como 23, 24, que es obstetriz. Y bueno, la conozco desde que era estudiante, ¿no? Ella, no me acuerdo cómo llega con nosotros, pero siempre la he visto por consulta externa, nunca ha estado hospitalizada y viene con los hemogramas con trombocitosis, ¿no? Tiene trombocitosis que exceden en algunos casos al 1.000.000, ¿no? En otros casos están bordeando los 900.000. Creo que su promedio más o menos es 900.000, ¿no? Pero no tiene más de 60, no tiene factores de riesgo cardiovascular, o sea, no tiene hipertensión, no tiene hipercolesterolemia, no usa tabaco, ¿no? O sea, como yo les digo a veces a mis pacientes, ¿no? O sea, no fuma, no toma, no baila pegado, nada, ¿no? Entonces, pese al nivel plaquetario tan alto que provoca iniciarle tratamiento, está en un súper bajo riesgo y simplemente observamos, ¿no? Y no tiene, ¿no? Ninguna de las mutaciones, al menos las que podemos realizar acá en nuestro medio, ¿no? Entonces, la idea es hacer que esas plaquetas que no son funcionantes y que son tantas, no causen eventos trombóticos o prevenir la aparición de los mismos y lo mismo eventos hemorrágicos, ¿no? Controlar los síntomas asociados a la enfermedad, ¿no? Que la mayoría de pacientes con trombocitosis esencial se queja de cefalea, ¿no? Y que empeora cuando el nivel plaquetario es mayor, ¿no? Entonces, ahí podríamos de repente trabajar de la mano con el neurólogo, ¿no? Y monitorizar para que esto no se transforme a una perdón, mielofibrosis o una leucemia aguda. Y sobre todo, ¿no? Si es un paciente que de repente, como esta señorita que les comento, ¿no? Que tiene 20 y tantos años, va a necesitar, no sé, una extracción dental, una cirugía que quiere hacerse, no sé, estética o funcional, quiera quedar gestando, cómo vamos a manejar en este evento en la enfermedad de fondo para que no cause mayor problema, ¿no? Entonces, la decisión de iniciar tratamiento que pasa por dar hidroxiuria va a, digamos, tener en consideración los factores, ¿no? O sea, la edad, si tiene factores de riesgo cardiovascular, si ha tenido trombosis previa y el tipo de trombosis, ¿no? Entonces, si es menor de 60 y no tiene nada como esta chica, la miramos, ¿no? La miramos y cada cierto número de meses le controlamos y ya. Si es mayor de 60, podríamos dar aspirina. Si además de eso tiene factores de riesgo cardiovascular, hay que decirle que modifique sus factores de riesgo cardiovascular, o sea, que controle su hipertensión, que haga una dieta más adecuada para bajar el nivel de colesterol y lípidos, ¿no? Que introduzca ejercicios, digamos, de función cardíaca, ¿no? Para potenciar el músculo, ¿no? Ese tipo de cosas. Si ya tuvo la desventura este paciente de ser mayor de 60 y de tener una trombosis previa, hay que ver que ese tipo de trombosis fue venosa, además de la aspirina, debería estar con anticoagulación con un cumarínico, ¿no? Y dependiendo del número de plaquetas y de la edad, como decíamos, si es más de 60 y ya tuvo el evento previo, debería ir a citorreducción, ¿no? Con hidroxiuria. ¿Por qué? Porque si es que ya tuvo y con ese nivel plaquetario y esos riesgos, probablemente vuelva a ser el evento trombótico, ¿no? Si es que el evento trombótico fue arterial, entonces se agrega solo la aspirina, ¿no? Además de las otras medidas, ¿no? Entonces, un poco eso para policitemia, perdón, para trombocitosis esencial. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No sé si siguen allí, porque como no los veo. Esa es una buena aclaración. Gracias. Ay, cuídense, está horrible y ayer me he resfriado por estar haciendo cosas. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de policitemia vera.
¿no? Como ya habíamos, digo, algo mencionado, este, los pacientes con policitemia vera van a acudir a la evaluación por probablemente algunos síntomas inespecíficos, ¿no? Cefalea, rubicundez facial, palmar, de repente cierta coloración azulada alrededor de boca. Algunos que son un poco más observadores dicen que también alrededor de las uñas, ¿no? este, algunos, digamos, tipo calambres, ¿no? Pero no hay nada muy, digamos, patognomónico, ¿no? Lo cierto es que el paciente va a acudir a la consulta, al examen físico, probablemente tenga esta rubicundez en rostro, si le vemos las manitos también probablemente van a ser un poco más hiperémicas, al igual que las conjuntivas, y luego podríamos nosotros indagar sobre síntomas, ¿no? Como pueden ver hay síntomas inespecíficos, inclusive prurito, ¿no? Sensación de astenia, un poco de pérdida de peso, ¿no? Algunas cefaleas, como habíamos comentado, algunos también tienen alteraciones visuales. Hay algunos pocos que, si bien es cierto, esta, digamos, literatura es europea, no es norteamericana, pueden manifestar eventos trombóticos, ¿no? Como infartos, ictus, ¿no? Mucho más raramente trombosis en sitios infrecuentes como las esplénicas, ¿no? ¿No? En algunos casos también en miembros inferiores. Hay algunos otros también que vienen como epistaxis, ¿no? Que es un poco la causa, o gingivorragia he visto menos, pero epistaxis sí, un poquito más. Y algunas otras hemorragias mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, obviamente, hacer una buena historia clínica, ¿no? Y tienen los hallazgos físicos variables, ¿no? Como les decía, ¿no? La parte de inyección conjuntival. Siempre es importante examinar al paciente hígado, vaso, porque miren, ¿no? Nada despreciable los porcentajes de organomegalia, ¿no? Y la posibilidad de enviar también a este oftalmo para ver dilatación de los vasos de la retina, ¿no? Entonces, igual que para los otros mieloproliferativos, tenemos algunos criterios mayores y criterios menores, ¿no? Para hombres tenemos hemoglobina mayor igual a 16, 0,5, y para mujeres 16, con un hematocrito de 49 y 48 respectivamente. Esto sí es importante, sobre todo como ya les comentaba hace unos minutos, en nuestro medio, ¿no? O sea, preguntarle de dónde viene, a qué nivel del mar está su ciudad. Si no lo sabe, lo googleamos, para eso existe San Google. Y otras cosas que a veces no preguntamos y que el paciente, o sea, como es habitual para él, no tampoco manifiesta, ¿no? O sea, como con qué cocina, ¿no? La frecuencia del uso de la cocina con leña, que cada vez es menos frecuente, pero por ejemplo, este señor que les comentaba, que vivía en Junín, que vive en Junín, cocinaba con leña todos los días hasta hace 4 años. Y parece que ahí le dijeron que no, y sus hijos le pusieron una cocina, no, un gas creo, pero conserva su cocina con leña. Y me dice, y de vez en cuando sí cocinamos con leña porque tiene otro sabor, ¿no? Entonces sigue expuesto a digamos, estímulo hipóxico. Entonces es importante para nuestro diagnóstico, hago hincapié en eso, hacer un buen examen físico acompañado de una adecuada anamnesis, ¿no? Lo otro pasa por la demostración de la mutación de JAK2, que ya hemos dicho que está presente hasta casi en el 97% de las personas, y lo que podemos hacer también es una médula ósea con igual biopsia para ver el grado de fibrosis, y como decíamos al inicio, vamos a encontrar panmielosis, ¿no? Con hipercelularidad trilineal, y quizás un poco más de predominio de serie eritroide y hasta grado 1 de fibrosis, ¿no? De 0 a 1. Un criterio menor sería el rango de eritropoyetina sérica, ¿no? Que sí se hace acá, ¿no? Ha bajado un poco el costo, pero sí se puede, digamos, realizar. Ok, entonces lo mismo, ¿no? Tenemos unas pruebas iniciales, un examen físico, ¿no? Básica es la mutación, ¿no? Y si se pueden pedir las dos, ¿no? De V617 y la del exón 12, en mejor caso, porque
con eso ya completamos casi el 100% de los pacientes, ¿no? Ay. Ay. Uy, murió mi mouse. ¿Ok? Y lo mismo que para trombocitosis esencial, tenemos que estratificar a nuestros pacientes de acuerdo al grupo de riesgo. Menor de 60 y sin historia de trombosis, bajo riesgo. Mayor de 60 y o historia de trombosis, riesgo alto, ¿no? Entonces, igual, no tenemos una estratificación de acuerdo a edad, cantidad de leucocitos y la presencia o no de trombosis previa, ¿no? Si adicionalmente a el incremento de hemoglobina, como es una panielosis, tenemos también leucocitosis, vamos a tener una puntuación de 1. Si es que además tenemos una trombosis previa, también se adjudica un punto. Y la edad es un factor importante, bien importante, que nos va a conferir puntuaciones altas, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Bajo riesgo, puntuación 0, con una mediana de supervivencia bastante larga, como pueden ver, 28 años. Riesgo intermedio entre 1 y 2, ¿no? Con una mediana de supervivencia también bastante larga, ¿no? 20 años en promedio, y alto riesgo mayor de 3, y la mediana de supervivencia es un poco menor, ¿no? Ok. Estos son los factores de riesgo para policitemia vera que ya habíamos visto, ¿no? Edad mayor de 60, el recuento plaquetario, la presencia de historia de trombosis previa, ¿no? Factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Leucocitosis, las mutaciones, ¿no? Y lo que podríamos realizar para ver si es que adicionalmente a la mutación de, ¿dónde está?, de JAK2, se podrían utilizar otras moléculas para ver si están mutadas, ¿no? Como decíamos, T2, AXL1, que son menos frecuentes, pero sí se podría ver de realizar si es que el paciente ha presentado, digamos, trombosis, ¿no? Dentro de factores de riesgo cardiovascular se me había olvidado mencionar diabetes también, ¿no? ¿Ok? Las plaquetas son importantes porque si son más de 1,5 millones, también deberíamos tomar acción y no solamente actuar sobre el incremento de los precursores eritroides, ¿no? Lo otro importante es, como les decía, ver el grado de fibrosis al momento del diagnóstico con un estudio médula ósea para determinar si es que estamos en más de 1 de grado de fibrosis. Probablemente esta médula esté yendo ya a la fibrosis y nuestro planteamiento de enfoque terapéutico varíe, ¿no? Podríamos también, de acuerdo al corte de edad, si tenemos mayores de 60, ver de descartar la presencia de un síndrome mielodisplásico, ¿no? Siempre viendo las mutaciones adicionales agregadas y las otras líneas de afección con las otras moléculas, ¿no? Normalmente los pacientes que tienen, digamos, más de 60 y que además tienen trombocitosis, ya sea leve o moderada, además de la eritrocitosis, deberían ir a citorreducción con hidroxiuria. El manejo inicial de la policitemia vera es flebotomías o sangrías, ¿no? Pero si tengo algunos factores de riesgo, deberíamos ir, ¿no?, a hidroxiuria, para citorreducir y agregar aspirina o los antiagregantes precisamente para prevenir este tipo de riesgos agregados, ¿no? Entonces, como les decía, el tratamiento de primera línea son las flebotomías, ¿no? Ahí tenemos que valorar el corte de edad, los factores de riesgo, ¿no?, la historia de trombosis o no previa, etcétera, para poder solamente quedarnos con flebotomías, ¿no? Si es que necesito además citorreducir porque tengo algunos factores de riesgo agregados, podríamos agregar hidroxiuria, ¿no? Hasta 30 miligramos por kilo, ¿no? Que pueden ser divididas en 2 o 3 tomas y monitorizar a nuestro paciente. Y si es que esto no revierte y de repente
tengo muchas manifestaciones y gran esplenomegalia, podríamos ir a segunda línea como ruxolutinib o busulfán. El busulfán me parece que en el medio en forma corriente no hay. Ruxo es un poco más fácil de conseguir, igual tampoco es tan sencillo, pero sí se puede. Y si bien es cierto, no es un tratamiento, digamos, curativo, va a conferir también ruxo, el empleo de ruxolutinib, mejoras en el crecimiento esplénico, bajando un poco el volumen esplénico, ¿no? Lo usamos un poquito más para mielofibrosis. ¿Ok? Hasta ahí, antes de entrar a mielofibrosis, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Cuéntame. Respecto al ejemplo que dio de un paciente que viene viviendo de Junín, o ¿Ya? sea, debemos descartar de igual manera policitemia vera. O sea, si tienes todos los boletos del bingo, yo creo que no, ¿no? O sea, porque si tú vienes de Junín y tiene, no sé, justo vino pues el jueves y tenía, pucha, creo que tenía 20 de hemoglobina, no me acuerdo con precisión, pero tenía como 20 de hemoglobina y como 50 y algo, de 60, 58, 56 de hematocrito. Pero tú lo ves y claro, tiene un poquito de rubicundez, pero es homogénea, ¿no? No tiene visceromegalia, no tiene otra citosis, o sea, no tiene trombocitosis, no tiene leucocitosis, y te cuenta eso y te dice, ¿cuándo ha llegado usted? He llegado hace 2 días y el hemograma es de ayer. Entonces dices, esa hemoglobina es de allá, ¿no? Entonces, y tiene alguna molestia, o sea, le duele la cabeza, tiene parestesia, no tenía nada. Entonces vas descartando. Ahí te puedes dar el lujo de no hacer nada y decir es secundario a hipoxia, ¿no? Pero cosa diferente es que te diga, no, o sea, vivo allá, que también nos ha tocado, ¿no? Vivo allá, pero además de que siempre he vivido allá, recientemente me duele la cabeza y los familiares te dicen se está olvidando las cosas, ¿no? Se marea, tiene calambres, y de pronto examinas y no sabes si tiene o no vaso, porque puede ser que sea, así me tocó una paciente medio gordita y no estaba muy segura, me parecía palpar reborde esplénico, no tiene por qué tener esplenomegalia. Entonces le mandé una imagen y bingo, pues tenía esplenomegalia, ¿no? Entonces ahí ya tu enfoque es diferente, ¿no? O sea, comienzas a pesquisar otras cosas y finalmente sí tenía, pues, o sea, piña la señora, ¿no? Se vivía en la altura y además tenía policitemia vera, ¿no? Entonces, o sea, si tienes todo eso clínicamente y ¿no? Te apoya, y luego ves la historia y el señor, o sea, viene siempre de Junín a sus controles, porque creo que venía a geriatría, no me acuerdo por qué, y siempre ha tenido, ¿no? Solo su hemoglobina y nunca le ha molestado, y ya, pues, ¿no? Y el geriatra un poco, está bien, ¿no? Con un poco de, digamos, intensidad, dijo, no, mejor que lo vea hematología, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿no? Pero es importante realizar un adecuado examen físico y una buena anamnesis, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, ¿no? No sé si te respondí. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Ya, bueno, entonces ya para que luego vayan a desayunar, vamos a hablar un poquito de mielofibrosis, ¿no? La mielofibrosis es una sustitución por tejido, como su nombre lo dice, fibrótico de la médula ósea. Parte de un mieloproliferativo crónico. Y todos los mieloproliferativos crónicos al inicio tienen cierto grado de fibrosis, pero cuando ese grado de fibrosis es mayor a 1, entonces estamos en un estadio de una fase prefibrótica, ¿no? Entonces, los pacientes con mielofibrosis son los que más esplenomegalia suelen presentar. Y como es algo crónico, probablemente no se dan cuenta hasta que ya es muy evidente, ¿no? Hasta que la masa esplénica hace efecto de masa, vale la redundancia, y condiciona de repente dificultad para la alimentación en cuanto a llenura precoz, ¿no? Sensación de balonamiento, precisamente porque el vaso, digamos, desplaza y comprime un poco la cavidad gástrica, ¿no? Entonces, puede pasar, ¿no? Desapercibido por bastante tiempo, y lo que van a tener en el frotis, aparte de la esplenomegalia, es quizás un poco de pérdida de peso, y en el frotis lo que vamos a ver es una reacción leucoeritroblástica, ¿no? Con probablemente un poco de anemia, ¿no? Hipocromía y células en gota, ¿no? Es súper importante para los pacientes con mielofibrosis hacer un frotis, porque el hallazgo de células en gota es casi patognomónico, ¿no? Entonces,
al tener este paciente nos enfrentamos a un paciente con la sospecha, ¿no? Sobre todo si vemos, por ejemplo, un poco de leucocitosis y precursores inmaduros como glóbulos rojos nucleados en el frotis que no deberían estar, y células en gota. Entonces deberíamos ir a un estudio medular para ver el grado de fibrosis, pidiéndole al patólogo específicamente que haga la tinción de reticulina para fibrosis y echar en marcha nuestro mecanismo para descartar los otros mieloproliferativos, ¿no? Solicitando BCR-ABL, JAK2, calreticulina, ¿no? Y es un poco la ausencia del resto de, digamos, mutaciones, ¿no? De estas patologías, ¿no? Entonces tengo que descartar el MC, tengo que ver si tiene presente JAK2, calreticulina o MPL, ¿no? Y pedirle, como decíamos, al patólogo que haga nuestra coloración para reticulina, ¿no? Y dentro de los criterios menores, como les decía, el paciente va a cursar con anemia que no está afiliada, o sea, no tiene una causa puntual, puede tener leucocitosis variable, esplenomegalia importante y, bueno, podríamos tener DHL por encima del valor superior normal, ¿no? Eso es para la fase prefibrótica. Ya aquí lo que es el grado de fibrosis, ¿no? Mayor o igual a 1. Y ya la fase de fibrosis establecida, la fibrosis es mayor, ¿no? De 2 o 3. Igual debe descartarse los otros criterios, ¿no? De otras neoplasias mieloproliferativas o de repente de otras neoplasias mielodisplásicas. Y las demostraciones de las moléculas, ¿no? JAK2, calreticulina, MPL, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, la anemia no filiada, leucocitosis, esplenomegalia palpable, ¿no? Y lo que les decía yo, ¿no? Síndrome de leucoeritroblástico en sangre periférica, ¿no? Que es presencia de elementos eritroides nucleados inmaduros en sangre periférica, acompañada de células en gota, ¿no? Y de leucocitosis que también se ve en el frotis, ¿no? Ok, entonces nuevamente igual tenemos pronóstico. El corte de edad, como siempre pueden ver, es 60, 65 años, ¿no? Si además tiene alguna situación constitucional, ¿no? O sea, hipertensión, diabetes, cardiopatía, lo que fuera, ¿no? El nivel de hemoglobina, los leucocitos. Puede haber también presencia de blastos en sangre periférica, que también constituye una reacción leucoeritroblástica, el recuento plaquetario y la necesidad de transfusión, ¿no? Porque el grado de anemia puede ser variable. Ahora, adicionalmente a hacer el estudio de las moléculas, que se pide así, ¿no? Estudio molecular como MPL, calreticulina, JAK2, que eso puede ser en sangre periférica, sí es importante a todos los pacientes hacerle también un estudio cromosomial, como veíamos en la tabla inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos adicionalmente no marcar ninguna de las moléculas, pero sí tener alteraciones cromosomiales que nos van a conferir pronóstico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, cada uno tiene un punto, ¿no? Y podemos decir si tenemos 3 puntos es un score alto, ¿no? Si tenemos de 2 puntos intermedio, 1 punto, ¿no? Hay intermedio 2, intermedio 1, con el recuento plaquetario. Y eso nos confiere pronóstico para un poco saber enfrentar a nuestro paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con un paciente con mielofibrosis? Es un poco complicado porque hay varios aspectos que tratar, ¿no? O sea, el paciente que tiene una anemia no filiada y la médula está fibrótica, está reemplazada, no va a producir, entonces podemos usar agentes estimulantes de eritropoiesis como eritropoyetina, pero deberíamos usar eritropoyetina a dosis un poco altas, ¿no? Aquí no tenemos eritropoyetinas de tanta, digamos, unidades, ¿no? O sea, lo máximo es 10.000 y creo que ya está descontinuada. Pero como ven, la literatura postula 30.000 por semana, ¿no? Que es una dosis bastante alta. Solemos usar menos por la falta de disponibilidad. También podríamos usar darbepoetina, que no tenemos disponible. Algunas veces usamos anabolizantes como el danazol a dosis de 600 por día y luego se va valorando. En algunos casos usamos talidomida a mitad de dosis o lena, ¿no? Más prednisona, ¿no? También no a 1 por kilo, sino a 0,5, un poco como para el manejo de la anemia que está documentado.
No siempre mejora, no siempre ayuda, pero el paciente puede, de alguna manera, si es que tiene un grado de fibrosis inicial o incipiente o prefibrótico, mejorar, ¿no? Suele mejorar con los estimulantes de eritropoyesis. Si tenemos manifestaciones hiperproliferativas, ¿no? Ya tendríamos que, de repente, utilizar citorreductores con hidroxiuria, con un poquito menos de 2 gramos al día o hasta 2 gramos al día. Podríamos utilizar interferón, que no lo tenemos el pegilado. Y los pacientes con mielofibrosis, dado la gran magnitud del vaso que tienen, van muy bien con ruxolutinib. No solamente ayuda a la parte de la reducción del tamaño esplénico, sino mejora bastante la anemia y los otros síntomas, ¿no? Lamentablemente es un fármaco de alto costo y hasta donde recuerdo no está aprobado para así por el CIS al menos, ¿no? Para este tipo de pacientes. Otras terapias que ya no se usan, ¿no? Es radiación esplénica o esplenectomía, o podemos hacer un anticuerpo como fedratinib, que no lo tenemos disponible, ¿no? Y luego otro es que, dependiendo del paciente, podría entrar a algún ensayo clínico si es que está en curso, o podría ir a trasplante. Eso es menos probable, porque si tiene más de 60 no va a ir a trasplante, ¿no? Entonces, digamos que está ahí porque quizás en otras realidades puede darse eso, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, existen, como hemos visto a lo largo de esta, ¿no?, pequeña disertación, distintos síndromes mieloproliferativos crónicos que ahora son neoplasias, ¿no?, que van a variar sus manifestaciones. Todas comparten características no solamente clínicas, sino sobre todo de alteración clonal comunes, porque la stem cell es la que está afectada, ¿no? Lo que tenemos a nuestro favor es que tenemos ahora disponibles estos estudios moleculares y cromosomiales que nos ayudan a identificar a qué síndrome o a qué neoplasia mieloproliferativa nos encontramos, y nuestra, digamos, terapéutica va a estar guiada de acuerdo a el tipo de neoplasia que tengamos, ¿no? De la neoplasia mieloproliferativa que tengamos. Bueno, esta es la bibliografía, y no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber. Mira, ¿dónde está? Acá. Doctora, disculpe, ¿la mielofibrosis es una neoplasia como tal o, claro, un proceso mieloproliferativo como tal o es el destino final de varias de estas neoplasias? Eh, puedes, puedes terminar en mielofibrosis si tienes, por ejemplo, PV, TE, puedes terminar en fibrosis, pero puedes debutar con mielofibrosis también, ¿no? O sea, no necesariamente es el destino final, ¿no? Puede ser inicialmente también la neoplasia descrita, ¿no? No entiendo, doctora, gracias. Correcto. ¿Alguna otra cosa que quieran saber, chicos?